Noches. Bueno, me alegra saludarle. Quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1 y ubíquese por favor en el versículo 10 y 11. Vamos a estar mirando el versículo 10 y 11 esta tarde. Vamos a estar enfocándonos en estos versículos, en estas palabras de Pablo a la iglesia en Corinto, y quiero que usted le preste mucha atención a lo que Pablo tiene que decir. Ya sabe usted, los días miércoles estamos nosotros enfocados en estudiar un libro de la Biblia y estamos mirando Primera de Corintios. Ya hemos mirado los primeros 9 versículos y ya estamos entendiendo un poco. Esta es una iglesia que es bendecida por Dios. Pablo, los versículos anteriores, menciona y reitera que esta iglesia ha sido enriquecida por Dios fuertemente. Y aquí viene ahora a meterse ya en los asuntos importantes y trascendentales que tienen que ver con la iglesia. Ahora, antes de mirar los versículos, quiero que piense en lo siguiente. ¿Usted alguna vez ha escuchado ese axioma o esa frase que dice que lo urgente no puede ahogar lo importante? Esa es una frase que se utiliza mucho en el mundo empresarial, en el mundo de la gerencia. Se le dice a las personas que están administrando, gerenciando: usted no puede permitir que lo urgente ahogue lo importante. Básicamente lo que está diciendo es que las cosas importantes siempre deben abordarse y las urgentes, cuando corresponda el tiempo o inclusive dependiendo la teoría de administración que se maneje, ni siquiera les preste atención. Como digamos, a manera de un ejemplo para que usted comprenda esto, la tendencia normal para nosotros como cristianos o para las personas que aman a Dios es la tendencia a dejarnos llevar por las cosas que son urgentes, como por ejemplo hacer la comida, arreglarse, comer, descansar, atender una llamada, etcétera, 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 en lugar de hacer lo importante que sería en este caso el devocional. Y piense un momentico usted eso. Mire, las personas normalmente hacen todo y al final dejan el tiempo para su devocional, que sí es lo importante. Recuerde que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros nos enfocamos en lo urgente y no en lo importante. Ahora, como le digo yo, esto es una frase del mundo empresarial. Entonces, cuando usted está manejando una empresa, gerenciando algo, van a salir cosas urgentes que piden que su atención y que usted arregle, pero a veces es urgente, es un problema que le va a quitar medio día, un día entero, pero no está laborando en lo fundamental, en lo importante que va a llevar al crecimiento a la empresa. Ahora, ¿por qué yo le hablo a usted de esto? ¿Qué será lo primero que una persona tuviera que tratar cuando estamos hablando de problemas de iglesia? ¿Cuál sería el problema más importante si usted llega a una iglesia a tratar? Bueno, Pablo nos va a enseñar eso. Pablo nos va a enseñar que de las cosas urgentes que hay que tratar en la iglesia de Corinto, porque hay muchas, vamos a ver que una de esas en detalle, hay una que es importante y por eso él la trata en primer lugar. Quizás Pablo no está pensando desde el término o desde el punto de vista cronológico el primer problema que se presentó, sino está pensando desde el punto de vista espiritual, teológico. ¿Cuál es el problema que puede dañar sí o sí la iglesia y que tiene que solucionarse primero para que la iglesia pueda continuar? Eso es lo que vamos a mirar. Y el título de la enseñanza habla precisamente de ese problema: unidad, unidos. Y quiero que antes de avanzar oremos y coloquemos este tiempo en las manos de Dios para que Él sea hablando a nosotros, seamos enseñados, informados, sí, pero también que nuestros corazones sean tocados. Señor, gracias por tu palabra, la que vamos ahora a estudiar, en la que nos vamos a sumergir dentro de unos minutos. Por favor, que nuestros corazones sean transformados, que nuestras mentes aprendan lo que deben aprender, comprendan, pero sobre todo que podamos ser instruidos en la verdad y nuestros corazones sean tocados. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Mira lo que dice
Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Hay una petición en Pablo y quiero que se fije eso. ¿Cómo comienza este versículo 10? Dice: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesús. Hay una petición, hay un ruego, una súplica que Pablo está haciendo. Ahora, lo interesante de esa súplica, ahorita vamos a mirar exactamente qué es lo que él les está pidiendo. Lo interesante es la razón que él utiliza para hacer esa súplica. Dice ahí: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo utiliza al Señor Jesucristo? ¿Por qué no usa otra clase de argumento? ¿Por qué él, cuando está refiriéndose a algo que tiene que ser corregido en la iglesia de Corinto, utiliza al Señor Jesucristo? Bueno, déjame darte la respuesta. Porque la única razón para que los cristianos estén unidos o hagan algo en la iglesia es el Señor Jesús. No hay otro motivo por el cual tú debieras ser movido en la iglesia a hacer algo, sino solamente el Señor Jesús. Dice Efesios en el capítulo 1 que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, que Él es la autoridad suprema de la iglesia. Por lo tanto, y por eso es que las iglesias cristianas siempre vamos a estar preocupados por conocer qué es lo que Cristo tiene que decir a la iglesia. Porque lo que Él tiene que decir a nosotros nos interesa, puesto que eso es lo único que debiéramos hacer. Yo ya he hablado harto de esto el fin de semana, los domingos, frente a las falsas enseñanzas, frente a la manipulación que utilizan algunos que se llaman maestros, diciendo cosas que no son. Pero el problema es que la iglesia, los creyentes, personas como usted y como yo, cuando escuchamos eso no nos preguntamos: ¿y Cristo qué tiene que decir? Simplemente pensamos: lo dijo Él. Ahora, ¿y por qué las personas son susceptibles a semejante manipulación? Porque utilizan un nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Y cuando utilizan el nombre de Cristo, inmediatamente todos nosotros como que quedamos: espere, ¿qué es el nombre de Jesús? Mi hermana, alguna vez le iban a robar por acá cerquita. Una muchacha, una ñera, la iba a robar. Y yo no sé mi hermana de dónde sacó valor, pero lo único que se le atrevió a decirle fue: en el nombre del Señor Jesús usted no me va a robar. Y ya con eso la dejó quieta. Y la dejó ahí. El nombre del Señor Jesús tiene poder. Y para nosotros los cristianos, alguien que mencione el nombre de Jesús está colocando la fuerza y el argumento más fuerte que puede haber y que puede llamarnos a un convencimiento. Y por eso Pablo comienza en su ruego, y antes de decirles ni siquiera lo que va a hacer, comienza diciéndoles: os ruego en el nombre del Señor Jesús. Por medio del nombre del Señor Jesús. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que Él les pide. Pero mira, finalmente Él está hablando de unidad. Y Pablo va a usar el nombre del Señor Jesús como el argumento más fuerte, pero además como la razón para hacer lo que ellos deben hacer. Y quiero que lo comprendas un poco. Mira, es por la obra del Señor Jesús que nosotros somos parte de la familia de Dios. Sin mediación de Cristo, tú y yo nunca pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Y ese ser parte de la familia de Dios ya nos llama a estar en unidad. Ahora, mientras leíamos el versículo, usted debió estar en su mente atento un poco, que Él les decía que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, que no hayan conflictos, que sean todos de un mismo sentir y de un mismo parecer. Pablo está pidiéndoles a ellos que sean unidos, pero la razón para hacerlo, uno, es porque Cristo está en medio de ellos, pero además, al ser ellos vinculados a la iglesia por Cristo, están llamados a ser parte de una familia, y no muchas familias. Usted debe recordar eso que hemos dicho muchas veces acá, y es que cuando nosotros nos hacemos cristianos, inmediatamente hacemos parte de algo que se llama la familia de Dios, y la familia se supone que debe estar unida. Todos nosotros, seamos o no seamos cristianos, entendemos que una familia debe permanecer unida. Una familia debe procurar la unidad, permanecer todos en armonía, estar unidos. Bueno,
Pablo está recordándoles eso. Cuando él utiliza el nombre del Señor Jesús, les está diciendo no solamente por Jesús háganme caso, sino por Jesús ustedes deben ser uno porque hacen parte de la familia de Dios. Pero también es que el llamado de Cristo a los creyentes, a los mismos corintios y que nos hace a nosotros, es precisamente a procurar la unidad. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús hace la última oración antes de ser entregado, Él dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Hay un interés en Dios en la unidad, que ellos fueran uno. Y Pablo está recordando precisamente estas cosas a los corintios. Y yo quiero que tú las tengas presente esta noche. Los cristianos, por lo que ha hecho Cristo en nosotros, por su obra en la cruz del Calvario, debemos permanecer unidos, recordando, escucha esto, las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces la primera aplicación que yo quiero que pensemos es precisamente eso. Mira cómo es el mundo sin Dios. ¿Qué pasa con el mundo sin Dios? Hay conflictos, disensiones. Mira, donde no reina Dios, toda la gente está dispuesta a pelear. La gente está dispuesta a expresar su inconformidad sin ninguna consideración hacia la otra persona. Las personas estarán dispuestas a levantarse unos contra otros. Mira el mundo nomás. ¿Dónde ves tu paz? A nosotros nos hablan de paz total, pero paz total no hay. Porque mientras no esté Cristo reinando, mientras no esté Cristo en el centro del corazón de las personas, lo único que va a haber, es contienda y disensión. Eso es lo que vemos por doquier. En cualquier lugar que tú mires vas a encontrar murmuración. Puede que no hayan conflictos o peleas así físicas, confrontación física, pero va a haber murmuración. Es increíble, pero aún las familias, cuando no, y aún dice por ahí el dicho, aún entre las mejores familias, las de más pedigrí, las de cuna noble, aún en medio de ellas también hay murmuración y confrontación. No más es que se muera el patriarca o la matriarca de la familia y usted va a empezar a ver cómo es que se cogen a mordiscos por unos centavos. No más es que usted vea que ya está a punto de morir la persona y ya empiezan a separarse las familias. Aún en donde no hay dinero, también hay peleas. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Ese es el mundo. Pero se supone que en la iglesia no debiera ser así. Se supone que en la iglesia no debiera darse esa clase de situaciones. No debiera surgir. Pero lo cierto es que sí. Una vez que tú y yo hemos conocido a Cristo Jesús, una vez que hemos entregado nuestra vida a Él, nuestro llamado es a estar en unidad. Efesios capítulo 2 dice que Cristo Jesús hizo la paz entre los judíos y los gentiles. Dice que Él es la verdadera paz, que hizo de dos pueblos uno solo, los unió. Bueno, la iglesia debe ser un lugar donde reine la unidad, donde reine la paz. Yo quiero que tú pienses un poco en esto que viene diciendo, que comienza diciendo Pablo. Primero piensa en esta verdad. Yo estoy en la iglesia por causa de Cristo. Por medio de Cristo es que he sido, como dice Pablo, injertado en lo que llamamos la familia de Dios. Pero la pregunta es, ¿si eres parte de esa familia? ¿Si estás en unidad y en acuerdo con esa familia? Pablo utiliza unas palabras claras ahí. Pónganse de acuerdo, que no hayan divisiones. ¿Estás de acuerdo con la familia que te ha tocado? Mire, muchas personas podrán tener muchas quejas frente a la iglesia. Y ciertamente hay hasta fundamento y razón en las quejas que puedan tener. Pero tú eres un hijo de Dios y estás llamado a ser parte de la iglesia y estar en unidad con la iglesia. Aunque no debieran presentarse esas cosas, lamentablemente pues surgen y se dan. Pero tú debieras evaluar tu corazón ahora en este punto frente al llamado que tienes en Cristo a ser uno y a estar en unidad con la iglesia. Ahora, para avanzar un poco, pensemos qué es lo que está exactamente pidiéndole Pablo a los corintios. Ahora,
lo que hace es Pablo. Hay muchos problemas en la iglesia de Corinto, hay problemas en los matrimonios, hay problemas entre ricos y pobres, hay problemas entre hermanos que están peleando entre ellos porque le presté plata a este y entonces no me la pagó y lo voy a demandar, hay problemas de pecado, hay problemas matrimoniales en la iglesia de Corinto, hay problemas en la Santa Cena, hay problemas de toda índole en la iglesia de Corinto, pero Pablo se preocupa por la unidad. Y cuando él está colocando ese tema como algo... cuando él está colocando al inicio, nos está dando a entender que eso es fundamental en la iglesia. Ahora, ¿qué nos quiere decir Pablo con esto? Mira, las grandes riquezas que los corintios habían recibido, recuerden los versículos anteriores. Doy gracias a Dios porque ustedes han sido enriquecidos en todo en el Señor Jesús, en toda palabra, en todo conocimiento, en todo, no les falta absolutamente nada. Todo eso que tú y yo podamos haber recibido en Cristo Jesús tiene que hacerse evidente en la manera en que nosotros vivimos en la iglesia. Es decir, mi querido hermano, tú puedes tener muchas bendiciones espirituales, pero si no estás unido a la iglesia, si no eres uno con la iglesia, si estás en divisiones, en disensión, si estás en murmuración, si estás en confrontación o en peleas directas ya con alguien, todas las riquezas que dices tener en realidad no se están expresando como debieran expresarse. Quiero que seas muy consciente de eso, porque a veces nosotros desvinculamos lo espiritual de lo real. Colocamos lo espiritual allá precisamente en el cielo, en lo etéreo, en lo abstracto, en el mundo de las ideas, donde todo es bonito, donde todo es perfecto, pero a la hora de la verdad, aquí en el mundo, en la iglesia, con las personas con las que tengo que relacionarme, no traigo esas verdades espirituales y esas riquezas. No se están expresando. Eso significa, mi querido hermano, que si tú te llamas cristiano, que si tú te dices lleno del Espíritu Santo, que si tú te dices tener dones, que si tú dices conocer a Dios, algo debe ser evidente en tu vida y es que estés en unidad con la iglesia. Y eso significa tres cosas principalmente. Uno, ponerse de acuerdo, hablar lo mismo. Pablo dice ahí, pónganse de acuerdo. No es que todos tuvieran que decir las mismas palabras, a ver, todos repitan después de mí, vamos, no, pues tampoco. O que todos hablaran exactamente del mismo tema, no, está implicando precisamente a un entendimiento, a una comprensión de que todos tenemos una meta, un objetivo y vamos para allá, de que hay una jerarquía que Dios ha colocado, una autoridad y todos vamos a sujetarnos a esa autoridad. Es eso lo que está diciendo Pablo, pónganse de acuerdo. Mire, usted sabe lo difícil que es poner de acuerdo a unas personas, ¿no? No más pregunte usted de qué color quiere que pintemos la iglesia y usted va a encontrar de todas las opciones. Unos se ponen felices porque esté de blanco, porque el blanco es el color que expresa la presencia de Dios, dicen ellos. Otros dicen, no, la iglesia debe estar oscura, negra, para que todo sea más concentrado ahí en la tarima. Otros dicen, no puede ser oscura porque ese es el color del diablo. Otros dicen que sea un color pastel porque es que los colores pastel son más tiernos y pueden no sé qué. Y usted va a encontrar hasta todas las teorías que puedan haber para escoger un color y no nos vamos a poner de acuerdo fácilmente. No va a ser sencillo. Por eso a veces es mejor no preguntar de qué color pintamos la iglesia, sino simplemente pintarla y ya, y usted llega y, porque si le preguntamos, imagínese a dónde podemos llegar. Y Pablo está colocando en perspectiva que todos nosotros debemos tener una unidad y ponernos de acuerdo. Ahora, el ejemplo que yo doy del color es un ejemplo realmente que es una ilustración, y no debiéramos ni siquiera prestarle atención a eso, pero es el asunto, por ejemplo, de cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Cómo vamos a interpretar la Biblia? ¿Cómo vamos a hacer que la palabra de Dios se aplique en nuestros corazones? ¿Cómo vamos a exigir en la iglesia la santidad? ¿Cómo debiera ser llevado el liderazgo según la palabra de Dios? Esas son cosas en las cuales tú y yo sí debemos estar de acuerdo. Mire, valga de una vez la propaganda, la cuña. Una clase muy importante en esta iglesia es la clase 101, porque precisamente te enseña lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, para que tú te identifiques con nosotros y estés en unidad. Si tú no haces esa clase, no vas a saber exactamente qué creemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué nosotros evangelizamos de tal o cual manera.
¿Cuál es el proceso, la ruta que tú tendrías que seguir para crecer en la iglesia? Y esa clase te enseña precisamente eso. Y al hacer esa clase lo que te estamos diciendo es: ponte en acuerdo con nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en primera instancia. Como le dije, que valga la cuña, este domingo todavía hay oportunidad para que haga la clase. Si no la ha tomado, hombre, lo invito. A las 7 de la mañana lo esperamos allá. Venga y diga: yo quiero saber qué es esta iglesia, y voy a hacer preguntas. Ahí estamos, mi esposa o yo, estamos haciendo la clase y le vamos a explicar todo lo que es esta iglesia. Pero siguiendo adelante con la enseñanza, parece ser que en Corinto no se ponían de acuerdo con nada. Unos decían que era por acá y otros decían no, mejor por aquí. Unos decían que es mejor este camino, otros no, es mejor por acá. Y no había un acuerdo, habían simplemente conflictos, y eso los llevaba al segundo problema: divisiones. Entonces, para Pablo, estar unidos significaba, uno, ponerse de acuerdo, y segundo, que no hubieran divisiones. Y la división ya es la puesta en práctica de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Ya es cuando yo me aparto intencionalmente es cuando activamente yo digo no estoy de acuerdo con eso y no participo, y me llevo a un grupito, porque generalmente eso lo hacemos así. Cuando estamos en contra de algo, buscamos adeptos, buscamos seguidores, buscamos que alguien nos secunde para no sentirnos solos, y de esa manera tener un grupo de seguidores cuando nos estamos dividiendo. Y al interior de la iglesia de Corinto se estaba dando esto. No solamente era que no se ponían de acuerdo con nada, sino que ya habían divisiones, separación. Tenemos 3 naves acá de ubicación en este auditorio. Y parece ser que en la iglesia de Corinto las 3 naves literalmente estaban divididas. Uno le hacían caso a uno, otro le hacían caso a otro, y otro le hacían caso a otro, y no se ponían de acuerdo absolutamente para nada. Divisiones. Y la tercera cosa que Pablo coloca aquí dice: unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, yo prefiero el idioma original ahí, que utiliza la palabra pensar. Hay una redundancia, ¿no? Que piensen lo mismo, que tengan la misma mente y que sean del mismo parecer, que tengan las mismas ideas. Claro, Pablo está enfatizando precisamente en este asunto de no solamente lo que hablo, tengo que estar de acuerdo con alguien, no tengo que dividirme, sino que tengo que identificarme en el pensamiento. Ahora, mi querido hermano, tengo que hacer una aclaración antes de seguir adelante. ¿Recuerdan que les dije que Pablo empezó utilizando al Señor Jesús como el argumento más fuerte para pedirles a ellos que fueran unidos? Y él utiliza al Señor Jesús por una simple razón. Ya se la expliqué, pero tengo que reiterarlo acá. 1, todos debemos obedecer las palabras del Señor Jesús. Pero 2, es por Jesús que nosotros hacemos parte de. Y al estar en esa familia debemos estar unidos. Pero tú necesitas conocer las palabras de Jesús para poder estar de acuerdo con gente que hable de Jesús, que diga exactamente lo que Jesús dice. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay un peligro hoy día, y es que alguien te pida que hagas algo en el nombre de Jesús, pero que no sea lo que Jesús quiere que tú hagas. Hoy pueden suceder cualquier cantidad de cosas a nuestro alrededor y te pueden estar manipulando, engañando, usando. En nombre de Jesús, y tú, como estás escuchando la palabra hoy, dices: tengo que pensar lo que diga el que está hablando en nombre de Jesús. Bueno, el criterio es el mismo Jesús. ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo enseñó Jesús? ¿Es realmente eso lo que está pidiendo Jesús? Por lo tanto, tu tarea en este punto es conocer lo que Jesús dice, conocer lo que Jesús habla, entenderlo cabalmente para que puedas estar de acuerdo con la iglesia, con tus hermanos, porque todos exactamente están pidiendo lo mismo que Jesús está pidiendo. ¿Lo comprendes? Esa es la manera en que debe ser esto. Entonces, mi querido hermano, Pablo le está rogando a los corintios, por medio del Señor Jesús, que sean unidos. Y eso significaba 3 cosas: ponerse de acuerdo, no tener divisiones y pensar
Exactamente lo mismo, ser del mismo parecer, tener las mismas ideas, tener la misma visión. Ahora, ¿y por qué Pablo les pide esto a ellos? Bueno, porque habían conflictos. Bien dice ahí el versículo 11, perdón. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y fíjese a lo que llevaban las divisiones. Empieza con un hablar, empieza con una división, y a veces cuando yo estoy dividido simplemente digo no participo y ya me hago a un lado. No pensaban lo mismo, no estaban identificados en la misma idea, pero eso no se quedaba ahí, sino que los llevó al siguiente paso y eran las contiendas. ¿Cómo eran las contiendas en la iglesia de Corinto? No sé. No podemos saber si habían alegatos. Probablemente estaba predicando uno y decían, eso está mal y no, usted bájese de allá, silencio, cállese. ¡Pum! Podemos decir eso por 1 Corintios 14. En el capítulo 14 Pablo dice, profeticen unos por turno y los demás callen. Parece que eso era un desorden allá terrible. Entonces mientras estaba hablando uno, otros decían, ay no, esa no es la palabra de Dios, venga que ahora sí viene mi maestro, que venga que este sí tiene contiendas. O si iban a participar en la Santa Cena, y eso sí está ahí en el capítulo 11, entonces parece que los que tenían más dinero, más recursos, humillaban a los otros y eso generaba cierta disensión y contiendas, elitismo entre ellos. Pues imagínense la iglesia que debía ser un lugar de unidad, de fraternidad, donde no hubieran ni ricos, ni pobres, ni judío, ni griego, sino todos debían ser de la misma familia. Ahora había estratificación social. Los que tenían y los que no tenían. Esta gente ejercía los dones sin ninguna clase de amor. Por eso el capítulo 13 que vamos a mirar mucho más adelante habla del amor. El capítulo 13 está en el contexto de los dones espirituales. Por eso Pablo comienza diciendo en ese capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Si yo cogiera todos mis bienes y los repartiera a los pobres y se los entregara y no tengo amor, de nada sirve, porque habían contiendas entre ellos, conflictos, discusiones. Ahora yo quiero preguntarte algo en este punto. No somos la iglesia de Corinto, pero ciertamente tendría que preguntarte a ti, ¿cuáles son las cosas que tú hablas con tus hermanos? ¿Qué escuchas? ¿Escuchas quejas frente al líder? ¿Eres de los que se pone a hablar, ay no, pues sí, no, tan chévere lo que nos pusieron a hacer, pero si lo hubieran hecho así, ay, es mejor idea esto? No quiere decir que no tengas tú buenas ideas y que a todo digas sí y no, como que no pensaras, no, pero si hay alguna, no queja, sino, ¿cómo se diría esto? Como una buena idea, ¿a dónde tienes que decirla? Pues al líder. ¿Eso de qué les sirve a los que no pueden cambiar algo? Nada, solamente generar disensión, solamente generar inconformidad. ¿Estás participando activamente en una división? Mire, en la iglesia, entre nosotros, no debiera suceder que alguien dijera al otro, este me cae mal, ay, es que esa gente no me cae bien, es que yo con este no me hablo, es que este me parece una pésima persona. Entre nosotros eso no debiera darse, porque Cristo ha quitado precisamente eso y nos llama a amar a los hermanos. Mire, Dios está tan interesado precisamente en que haya unidad, en que no hayan conflictos, que el Señor Jesús lo dice desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17, repetidas veces, ámense los unos a los otros, por favor estén unidos. ¿Y por qué lo dice el Señor Jesús tantas veces? Pues porque fácilmente nos podemos poner a discutir, fácilmente podemos empezar a mirar al otro como, ay, este no me cae bien. Y a veces los líderes que nos tocan, pues, como que decimos allá en nuestra mente y corazón, como que yo lo hiciera mejor. No sé Dios por qué lo puso allá, como que yo lo pudiera hacer mejor. Y eso nos puede pasar a todos, absolutamente todos. Y tengo que preguntarte, ¿eres tú de esa clase de personas que no están en unidad? ¿Estás en unidad con la iglesia? Cuando digo en unidad con la iglesia estás identificado con la visión, con la misión, con los pastores, con la estrategia, con la estructura, con la infraestructura, con todo lo que es la iglesia, ¿o no estás identificado?
Porque si tú permites que en tu corazón haya algo de lo cual pueda haber queja, inmediatamente vas a empezar a hablar, inmediatamente vas a empezar a decirle a otro, vas a empezar a comparar, ay, es que esa otra iglesia como que se ve más chévere, ay, es que aquí, ay, es que acá, vas a empezar así. Y tarde o temprano vas a resultar diciendo lo que no debe ser o participando en una división, etcétera, etcétera. Pablo le dice a Tito que a los que causen división los eche de la iglesia. Miren las palabras de Pablo. Dice, a los que causen división, sácalos. Dice, después de 2 o 3 amonestaciones, échelos. La gente que causa división hay que sacarla. ¿Tú de qué clase de persona eres? ¿Qué hablas? Como nosotros vivimos en un mundo que es falible, que se equivoca, que no es perfecto, un mundo en donde las personas, aún los grandes líderes, pueden cometer equivocaciones desastrosas, tú tienes que aprender a convivir incluso con ese entendimiento. Que Dios utiliza personas que no son perfectas, que te van a liderar aunque no son perfectas, y tú tienes que estar en acuerdo con ellos aunque no son perfectos. Ese es el llamado que Pablo le está haciendo a ellos. Pónganse de acuerdo, estén unidos, sean de un mismo sentir, sean de un mismo parecer, tengan todos la misma mente. Y quiero que tú pienses en este punto, en esas palabras que te estoy expresando. Quiero que tú pienses en esto que estoy mencionando. Puedes venir a la iglesia y estar acá simplemente por costumbre. Es la iglesia más cerquita, más cercana, pero realmente tu corazón no está involucrado. O no tienes iglesia y pues venga, nos metemos acá a ver qué hacemos. Pero la Biblia te llama a ti a ser uno con tu iglesia, a participar en la comunidad, en la comunión con la iglesia. No sé cuál sea tu caso. Si eres uno que llega y está recién en esta iglesia, bienvenido. Pero debes estar en unidad con nosotros. Te invito a la clase 101. Ahí vas a conocer en qué debe ser uno. Pero si ya llevas tiempo en la iglesia viniendo y empiezas a tener cosas en tu corazón, también tengo que exhortarte en el nombre del Señor Jesús a que cambies tu corazón, a que seas uno. ¿Que no es perfecto? Pues claro que no es perfecto, no somos Dios. ¿Es que debiera ser mejor? Sí, yo también estoy convencido que debiera ser mejor, pero mientras es mejor, tenemos que estar unidos. Mira, la unidad es tan importante que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que si el mundo se daba cuenta que ellos estaban unidos, iba a creer que ellos habían sido enviados por Dios. Lo contrario también es verdad. Si el mundo se da cuenta que no estamos unidos, no van a creer que venimos de parte de Dios. Escucha lo que dijo Jesús. Dice, de la manera en que ustedes se amen, así el mundo creerá que ustedes son mis discípulos y que yo los envié. Unidad. A veces hablamos mucho de amor, pero es lo que menos hay en la iglesia. Gente que pasa de largo, no saluda a su hermano, o gente que saluda por un simple compromiso, pero con hipocresía. Gente que tiene en su corazón reservas contra otros. Hermano, arréglala. Ve, habla con la persona, dile, mira, yo tengo esto contra ti, perdóname. Y si le hicieron algo y no le han pedido perdón, perdone, y lo perdono. Aunque no me pidió perdón, pero lo perdono. Pero arregle, porque tenemos que estar en unidad. Esa es la preocupación más grande que tiene Pablo con estos corintios en primera instancia. Y entonces, mi querido hermano, los conflictos en la iglesia, sean los que sean por el motivo que sea, deben ser tratados rápidamente, porque si no van a dañar todo lo demás. Eso es lo más importante. Si algo debemos corregir primero en lo que estamos trabajando es precisamente la unidad.
¿Habrán más cosas por trabajar? Sí, pero primero trabajemos en la unidad. Ya lo demás vendrá por añadidura, vendrá surgiendo, pero trabajemos en la unidad. Que haya ese entendimiento, esa comprensión, esa unanimidad de espíritu, ese afecto, como dice ya Filipenses, ese afecto entrañable entre nosotros. Que podamos saber, vamos adelante. Habrán cosas que pueden ser mejor, sí, pero vamos para adelante como estamos. Unidad, unidad. Entonces, hermano, estás llamado precisamente a eso, a estar en unidad, a evaluar tu corazón y revisar. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy murmurando? ¿Estoy en divisiones? ¿Quién soy yo? Ahora, eso también incluye otras iglesias. No hablemos de otras iglesias, hermano. No hables mal de otras iglesias. Sí. No hables mal de otras iglesias. No tenemos que ir a hablar de una iglesia que Dios está bendiciendo, hablar, no hablemos, dejemos allá, Dios los bendiga. Si algo ya está bien. Ahora, lo que está mal, lo que es erróneo, lo que es pecaminoso, sí tenemos que exponerlo a la luz de la verdad. Pero no hablemos mal de otras iglesias, de otros ministerios que Dios está bendiciendo. No hablemos, porque eso también rompe la unidad del cuerpo de Cristo. No solo de esta iglesia, sino la iglesia en general. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Si algo hoy entendemos que tenemos que trabajar, tenerlo como prioridad en nuestra vida, es la unidad, Señor. Que no hayan divisiones, que no hayan disensiones. Que todos seamos de un mismo espíritu, que todos tengamos el mismo sentir. Que las diferentes perspectivas e ideas puedan todas sujetarse a una visión que tú, Señor Jesús, nos des. Por favor, te lo suplicamos, Padre Celestial. Por favor, perdónanos cuando nosotros somos aquellos que hemos participado en hablar mal. Perdónanos cuando nosotros con nuestra actitud hemos sido los que causan división, los que generan rupturas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Queremos, como tu palabra dice, estar en unidad. Y ayúdanos entonces, Señor, a cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro ser, para estar unidos. Te lo suplicamos, Padre, por favor, te lo suplicamos. Que podamos estar unidos a nuestras autoridades, que podamos entender que tú a través de ellos estás haciendo algo. Y te pedimos que hables a ellos también, Señor, por favor. Te lo suplicamos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Amén y amén.